¿Alguna vez te has preguntado por qué llamamos Jesús a alguien cuyo nombre original era completamente diferente? Imagina que te llamas Juan, viajas a otro país, y de repente todos te llaman Giorgio. Extraño, ¿verdad? Algo similar ocurrió con uno de los nombres más conocidos de la historia, Jesucristo. Hoy emprenderemos un fascinante viaje lingüístico e histórico para descubrir cómo el nombre de un carpintero judío del siglo I se transformó a lo largo de los siglos hasta convertirse en el Jesús que conocemos hoy. Todo comienza en una pequeña región llamada Galilea, en la actual Israel, hace aproximadamente 2000 años. En este contexto, nuestro protagonista no se llamaba Jesús, ni siquiera algo parecido fonéticamente. Su nombre original, en arameo, la lengua que él mismo hablaría cotidianamente, era Yeshua. Este nombre no era nada extraordinario en su época, de hecho, era bastante común entre los judíos del siglo I. Piensa en algo equivalente a llamarse Juan o Pedro en nuestros días. Pero, ¿qué significaba este nombre? Yeshua es una forma abreviada del nombre hebreo Yehoshua, que podemos traducir como Yahvé es salvación o Yahvé salva. El nombre llevaba implícita una profunda significación teológica, conectando a quien lo portaba con la idea de salvación divina. Es el mismo nombre que en el Antiguo Testamento lleva Josué, el sucesor de Moisés que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esto no es casualidad, ambos nombres, Josué y Jesús, son en realidad el mismo nombre en diferentes momentos históricos y diferentes idiomas. Para entender mejor esta transformación, pensemos en cómo los nombres propios cambian cuando viajan entre culturas. Por ejemplo, el nombre inglés John se convierte en Juan en español, Jan en francés, Giovanni en italiano, y Juanes en alemán. Todos son variaciones del mismo nombre, adaptados a los patrones fonéticos y ortográficos de cada lengua. Ahora bien, cuando las primeras comunidades cristianas comenzaron a expandirse fuera del mundo judío, el nombre Yeshua necesitaba ser entendido y pronunciado por personas que hablaban griego, el idioma internacional de la época. El griego no tenía los mismos sonidos que el arameo o el hebreo, especialmente la sh, como la que aparece en Yeshua. Los griegos simplemente no podían pronunciar esa combinación de consonantes. Así, cuando los primeros textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, el nombre Yeshua se transliteró como Yesous. Observa cómo la SH se simplificó a una simple S, y se añadió la terminación US típica de los nombres masculinos en griego. Es como si un Jorge español viajara a Estados Unidos y todos comenzaran a llamarlo George porque les resultaba más natural. El siguiente paso en esta transformación ocurrió cuando estos textos griegos fueron traducidos al latín, la lengua del Imperio Romano. En latín, Yesous se convirtió en Jesús. El cambio aquí fue menor, principalmente adaptando la terminación griega a los patrones latinos, pero mantuvo la pronunciación bastante similar. Durante siglos, este fue el nombre utilizado en el mundo occidental, Jesús. Lo podemos ver en manuscritos medievales, en las primeras Biblias impresas, e incluso en las inscripciones de arte religioso de la época. Si visitaras una catedral medieval, probablemente verías Yepes inscrito en piedra o pintado en los frescos, la U y la V se escribían igual en latín clásico. Es importante destacar que en latín medieval y renacentista, la I inicial podía pronunciarse como nuestra actual I consonántica. Por lo tanto, Jesús sonaría algo así como Jesús, manteniéndose no tan lejos de la pronunciación original Yeshua. El paso final hacia nuestro actual Jesús ocurrió gradualmente en las lenguas romances durante la Edad Media y el Renacimiento. En español específicamente, la I inicial latinizada evolucionó a una J, un fenómeno lingüístico común en nuestra lengua. Piensa en cómo el latín justicia se convirtió en justicia, o juventus en juventud. Este mismo patrón transformó Jesús en Jesús, escrito Jesús en español moderno, con tilde. En inglés y otras lenguas germánicas, el nombre siguió un camino similar, el latín Jesús pasó a ser Jesús, aunque con una pronunciación diferente. En inglés se pronuncia algo así como Jesus, mientras que en español decimos Jesús con la J aspirada característica de nuestro idioma. Este largo viaje lingüístico, de Yeshua a Jesús, luego a Jesús y finalmente a Jesús, refleja más que simples cambios fonéticos. Representa la expansión del cristianismo a través de diferentes culturas y lenguas, adaptándose y transformándose en cada paso. Es fascinante considerar que si hoy viajáramos en el tiempo al siglo I y llamáramos Jesús al carpintero de Nazaret, probablemente no respondería a ese nombre. Para él, su nombre era Yeshua, y cualquier otra pronunciación le sonaría extraña, como cuando viajas al extranjero y alguien pronuncia tu nombre con un acento tan fuerte que apenas lo reconoces. Por cierto, el título Cristo también tiene su propia historia de transformación. No era un apellido, sino un título, Christos, en griego, que significa ungido. Era la traducción griega del término hebreo Masiaj, de donde proviene nuestra palabra Mesías. Así,
Jesucristo significa literalmente Yeshua el ungido o Yeshua el Mesías. Sería equivalente a referirnos a alguien como Juan el profesor o María la doctora, donde el segundo término indica una función o estatus, no un apellido familiar. La historia del nombre nos muestra también cómo las palabras viajan y se transforman, transportando significados a través de fronteras culturales. Cada vez que decimos Jesús, estamos pronunciando el resultado final de un largo proceso de adaptación lingüística que comenzó con un nombre hebreo hace 2 milenios. Estas transformaciones de nombres no son exclusivas del cristianismo. Muchos nombres bíblicos han experimentado cambios similares. Miriam se convirtió en María, Jacob en Santiago, sí, Santiago viene de Jacobo, que viene de Jacob, y Johanan en Juan. Cada uno tiene su propia y fascinante historia de viaje a través de idiomas y culturas. ¿Y qué hay de las otras variantes mencionadas en el título? Joshua es simplemente otra transliteración de Joshua, el nombre hebreo completo del que deriva Yeshua. Dependiendo del sistema de transliteración utilizado para convertir los caracteres hebreos en nuestro alfabeto latino, podemos encontrar variaciones como Joshua, Jehoshua, Jehoshua o incluso Joshua, que es como se escribe Josué en inglés. Este fenómeno de variación de nombres se debe en gran parte a las diferentes maneras en que las lenguas traducen y adaptan los sonidos de otras lenguas, especialmente en casos de transliteración de alfabetos que no tienen correspondencias exactas. Es como cuando, por ejemplo, un nombre árabe o chino se adapta a las convenciones fonéticas del español o inglés, donde ciertos sonidos no existen de la misma manera, por lo que se buscan equivalentes cercanos. El caso de Jesús es especialmente revelador porque no solo involucra una adaptación lingüística, sino también una transformación cultural. Al principio, su nombre era un simple y común Yeshua o Joshua, sin ninguna connotación especial más allá de su relación con la salvación divina. Pero a medida que el cristianismo se fue expandiendo fuera del contexto judío, el nombre de Jesús fue cargándose de nuevos significados, no solo como nombre de una figura histórica, sino como el título de una deidad central en la fe cristiana. Así, a lo largo de los siglos, el nombre fue asumiendo un peso simbólico y teológico que trascendió sus orígenes más humildes. Además, las diferentes formas de llamar a Jesús reflejan las distintas percepciones y relaciones que las culturas y las religiones han tenido con él. Por ejemplo, en árabe se le conoce como Isa, que también proviene de la raíz hebrea Yeshua, pero con una pronunciación adaptada a las reglas fonéticas del árabe. Es interesante ver cómo un nombre tan sencillo se puede transformar y adoptar en tantas lenguas, manteniendo su vínculo con una figura que ha tenido un impacto tan profundo en la historia de la humanidad. Aunque hoy en día usamos Jesús casi como una palabra común, su evolución es un testimonio de cómo los nombres, al igual que las personas, atraviesan fronteras, épocas y culturas. Cada variación, cada transformación, nos recuerda que las palabras no solo son etiquetas, sino portadoras de historia, cultura y fe. Es curioso pensar que, si viviéramos en otra época o lugar, quizás conoceríamos a una figura diferente bajo un nombre distinto, pero con un mensaje igualmente universal. Al final, lo que importa no es tanto el nombre, sino lo que representa. A través de las lenguas, las culturas y las generaciones, lo que ha perdurado es el mensaje de esperanza, salvación y amor que la figura de Jesús, independientemente de cómo se le llame, sigue transmitiendo a millones de personas en todo el mundo. Esta diversidad de nombres para una misma persona nos recuerda lo importante que es el contexto cultural cuando hablamos de figuras históricas. Cuando leemos textos antiguos traducidos, a veces olvidamos que estamos accediendo a ellos a través de múltiples capas de interpretación lingüística y cultural. Todo esto nos invita a reflexionar sobre cómo las palabras y los nombres, elementos aparentemente sencillos, están cargados de historia y significado. El nombre Jesús, que muchos pronuncian a diario, ya sea como expresión de fe o simplemente como parte del lenguaje cotidiano, contiene en sí mismo un viaje de 2000 años a través de culturas, imperios y transformaciones lingüísticas. La próxima vez que escuches o pronuncies el nombre Jesús, recuerda que estás participando en una larga cadena de transmisión cultural que conecta nuestro presente con un pasado remoto. Un pequeño acto cotidiano que nos vincula con la historia de la humanidad y sus constantes intercambios culturales. Si te ha gustado este viaje lingüístico a través del tiempo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos como este. Dale like si has aprendido algo nuevo hoy y comparte este video con amigos a quienes les interese la historia del lenguaje y las religiones. Y ahora, te dejo con una pregunta: ¿deberíamos llamar a las figuras históricas por sus nombres originales, respetando su cultura, o es válido adaptarlos a nuestros idiomas para hacerlos más accesibles? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. Hasta el próximo video.